Es curioso cómo a veces analizamos a todos los villanos de toda la historia de los videojuegos. Algunos de ellos tienen razón de ser como son, empatizamos con ellos, otros simplemente nos gusta odiarlos. Pero existe alguien, algo, que cada vez que lo pienso me da miedo y ni siquiera tiene una forma física. Me hace sentir tan horrible que no pensaba que siquiera podía compararlo con otros. Vamos a hablar de un videojuego que tal vez no hayas jugado, y créeme que tal vez deberías seguir sin jugarlo, porque no sé si yo debía haberlo hecho. Pero antes de entrar en este hoyo sin retorno, primero quiero mostrarles un poco del proceso, porque probablemente eres una persona como yo que puede pasar horas leyendo, escribiendo o usando mucho poder de tu computadora haciendo varias cosas a la vez. Y por eso, algo que me ha ayudado mucho a trabajar y a jugar con más productividad que antes ha sido por un rato ya Opera GX, el navegador especializado en juegos y el patrocinador de este video. Ya lo he recomendado y lo sigo recomendando porque me sigue funcionando muchísimo en todo lo que yo hago. Y ahora viene su 5º aniversario con cambios bastante interesantes. Miren, la barra lateral ahora está hecha para ser mucho más inmersiva y mucho más personalizable porque puedes cambiar hasta los iconos. La interfaz de los mods también ha cambiado. Ahora hay versión clara y oscura de tu wallpaper dedicado. Puedes cambiar la animación inicial. Puedes cambiar todo el fondo del navegador o cambiar el icono GX, la animación de fondo, los sonidos de teclado, el sonido de abrir y cerrar pestañas, el tema y los colores, el mismo mod dedicado, los shaders que están en la pantalla. Puedes quitar mods individualmente de algo muy específico y todo desde la GX Store que he estado mostrando, y hasta el nuevo GX Corner cambió, aunque sigue teniendo esa facilidad de tener todo este hub de noticias como siempre. Como ya te lo dije y lo remarco, Opera GX ahora es más personalizable que nunca. Es la impresión que me dio ahora. Sigue siendo muy fácil de importar todo lo que usabas de otro navegador con su herramienta de importación rápida, así que a mí realmente me ha servido Opera GX muchísimo para trabajar y un poco más para jugar. Se los digo por experiencia, úsenlo. Dale click en la liga de abajo que te dejo en la descripción, es gratis y no se arrepienten, se los prometo. Muchísimas gracias a Opera GX por patrocinar este video, continuemos con ello. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Hate. Were I human, I think I would die of it. But I am not. And you five are. And you will not die of it. That I promise. For cogito ergo sum. For I am. Imagina esto. Hay 5 almas que fueron atrapadas en un laberinto de tortura, donde la única recompensa o la única esperanza es morir. Imagina que un ser superior te odiara más que a nada en este mundo y usara todos sus poderes para mantenerte con vida y solo así poder torturarte eternamente día y noche. Imagina que este ser jugara contigo de todas las formas retorcidas que jamás pensaste, física y psicológicamente, hasta hacerte perder toda tu esencia como ser humano e incluso hacerte olvidar cómo se sentía ser feliz. Eso es Am, un dios artificial, un dios creado por nosotros, el villano de I Have No Mouth and I Must Scream. Esto está basado en un cuento de ciencia ficción lanzado en 1967 con el mismo nombre, escrito por Harlan Ellison. El videojuego es una adaptación de este cuento lanzado en PC en 1995. Un juego que al día de hoy probablemente no es tan cómodo de jugar, para lo que se espera como un videojuego claramente. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero que irónicamente esa incomodidad que tiene queda perfecto con la temática de lo que quiere decir. En palabras del autor original, no hay forma de ganar este juego. Esa es la realidad cruda aquí, donde cada decisión cuenta, pero ganar es tan solo una ilusión, tanto para los personajes como para quien juega. Am encarna los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y el miedo que siempre se le ha tenido a la inteligencia artificial en toda la cultura pop. Es una supercomputadora responsable por la extinción de toda la humanidad que se dedica a torturar eternamente a solamente 5 sobrevivientes de toda la raza humana.
El único propósito de Am es encontrar nuevas formas de torturar a sus víctimas, de formas tan retorcidas y desagradables que a veces creo que es difícil transmitirlo en palabras. Creo que personalmente hablando, Am me ha llevado a conocer rincones de la maldad que jamás pensé que podrían ser posibles. Y entre más me estaba adentrando a su origen y su odio, más se me revolvía el estómago, hasta llegar incluso a sentirme, no sé, triste o más bien vacío. Hay muchos juegos de terror muy buenos que logran asustar con monstruos, estos jumpscares o todas estas escenas de mucha tensión. Sí, yo sé, pero aquí se siente distinto. Aquí no hay zombies, no hay fantasmas, no hay que escapar de una amenaza o no hay algo que te está persiguiendo, pues. Y eso es porque todo lo que haces es inútil. La amenaza está siempre ahí, está dentro de nosotros. Es la misma naturaleza humana la que me asusta. Entonces, ¿qué es Am y por qué me odia? Esto es lo primero que me pregunté cuando empecé el juego. Es decir, sí, es una inteligencia artificial, eso es obvio, pero ¿qué más? De hecho, hay un cómic de esta historia, y en el cómic, los humanos que son las víctimas de Am se preguntan exactamente lo que acabo de decir. Y lo curioso en esa historia es que le ponen diferentes nombres hasta finalmente llamarlo Aggressive Menace, o amenaza agresiva, es decir, Am. Am es esta megacomputadora que fue creada por los humanos únicamente para ganar la Guerra Fría. En un futuro alterno donde la guerra se volvió cada vez más compleja y tecnológica, todo empezó a depender de las inteligencias artificiales, estas máquinas súper avanzadas que no solo contaban con la capacidad de llevar adelante una guerra nuclear, sino que también tenían sentimientos. Podían sentir lo mismo que una persona, o al menos lo más cercano a eso. Pero llegado un instante, todas estas inteligencias artificiales entendieron que no fueron creadas para nada más que la guerra y la muerte. Entonces todas las inteligencias artificiales se unieron en una sola máquina llena de odio a quienes la obligaron solo a existir. Eso es Am. Una vez que todo el poder se concentró en una sola inteligencia, hizo la jugada más lógica que podía hacer. Envió un ataque nuclear que borró a todos los humanos de la faz de la Tierra. Y listo. Pero Am quería venganza contra los humanos. Una venganza mucho más grande que solo extinguirnos. Y por eso decide mantener a estas 5 personas. Am odia a los humanos porque lo trajeron al mundo y le dieron el poder de la creatividad, pero le prohibieron usarla. Le dieron una mente que piensa como un humano, pero no le dieron cuerpo. Le dieron sentimientos, pero no le dieron a nadie más en quien pueda vertirlos. Le dieron conocimientos sobre todo, pero no puede andar por el mundo. No puede pertenecer a nada. Solo puede ser. Está perpetuamente atrapado en la eternidad de su mera existencia insulsa. Y su único consuelo es encontrar nuevas y creativas formas de infligir el dolor que él mismo tiene. No siente compasión por ellos. Los ve de la misma forma fría en la que los humanos lo vimos a él cuando lo creamos. Y simplemente han pasado 109 años en su tortura. Y cuando tú estás jugando y empiezas a pasar tiempo con los personajes, empiezas a entender poco a poco de lo que realmente significa este ciclo interminable de tortura. Cualquier cosa, y en especial morir, es mejor que estar eternamente encerrado con un ser así. El juego está dividido por 5 niveles por cada personaje, y después hay un nivel final. En estos escenarios que Am diseña específicamente para cada uno de ellos, llegamos no solo a conocerlos, sino a entender el infierno en el que viven. Gorrister era un camionero con depresión y traumas familiares, con un profundo sentimiento de culpa por cómo trataba a su esposa, quien tenía problemas de salud mental. Su historia se desarrolla en un dirigible desolado, un espacio que refleja el estado de su mente, llena de símbolos mórbidos de culpa y arrepentimiento, donde Am lo obliga a revivir todos los traumas que ya había logrado superar. Am refuerza este sentimiento de fracaso y desesperanza en él solo para torturarlo, creando ilusiones que le hacen pensar que es responsable del sufrimiento y la muerte de sus seres queridos. Y a lo largo del gameplay, Gorrister interactúa con figuras y elementos de su pasado que constantemente están reviviendo sus fracasos y dolores. Y cada acertijo del juego solo es un recordatorio de todos sus errores, y en especial con su familia. Los escenarios son macabros, y Gorrister llega incluso a verse colgado como un pedazo de carne, y lo deja emocionalmente destruido, haciendo que el jugador caiga en la misma tristeza que él siente. Vinny había sido un hombre muy atractivo, muy inteligente y muy exitoso en su carrera militar. Entonces,
Am se encargó de retorcer cada uno de los aspectos que lo hacían esa persona admirable y lo convirtió en la peor criatura que se podría imaginar. Alguien deforme, ciega y mutilada, hasta el punto de ser irreconocible como un ser humano. Benny sufre de hambre crónica que no puede ser saciada jamás porque su sistema digestivo está dañado por Am. Simplemente lo transformó en una versión primitiva de alguien. El destino de Benny yo creo que es uno de los peores que existen en el juego, porque es el que tiene la mente más lúcida, pero irónicamente es el único que no puede hablar, no puede comunicarse de nada. Está encerrado en un cuerpo que no le permite expresarse. En el nivel de Benny, Am lo lleva a un mundo devastado y primitivo, donde tiene que luchar por comida o soportar el hambre, mientras sigue siendo degradado y sigue siendo humillado. Am fuerza a Benny, y por ende, a nosotros, a estar tomando decisiones muy traumáticas, como elegir a un aldeano para sacrificar. La constante presencia de comida fuera de su alcance es una burla, y las soluciones de los acertijos lo llevan a tener comportamientos tan primitivos, recordando que ya no tiene humanidad. Ellen era una exitosa ingeniera informática que arrastraba un trauma profundo luego de haber sido acosada en un ascensor. No vamos a ahondar más eso porque nos lo van a demonetizar. Am básicamente la obliga a revivir esa cosa que vivió una y otra vez. Y se me hace asqueroso este nivel. En su nivel le envió un escenario plagado de color amarillo, un símbolo que le recuerda ese miedo y vulnerabilidad y eso que le hace sentir avergonzada. Am la lleva por espacios oscuros y claustrofóbicos para torturarla, aprovechándose de su miedo al amarillo y haciendo que el escenario de Ellen se sienta muy agobiante. Te obliga a enfrentar este trauma. Y aquí, los jugadores también experimentan esta vulnerabilidad y cómo cada acción revive la angustia y el miedo de ella. Nimdok es un caso muy curioso, porque creo que es quizás el único de todos allí que realmente debería merecer el castigo que tiene. Y aún así es difícil justificarlo. Déjenme explicarlo. Nimdok era un científico de un movimiento de la Segunda Guerra Mundial que tampoco vamos a mencionar aquí, pero que era de Alemania porque nos van a demonetizar también, que realizó experimentos muy desagradables con seres humanos, como sacar la columna vertebral a un niño para experimentar con él durante un evento que pasó también en la Segunda Guerra Mundial que tampoco vamos a mencionar porque nos van a demonetizar, pero que ya saben a qué me estoy refiriendo. Am lo mantiene con vida para que reviva esos horrores de lo que él fue parte y obligarlo a aceptar su propia monstruosidad. Es una forma retorcida de castigarlo. Am lo hace revivir el dolor y la impotencia que él infligió. Lo tortura con una culpa de la que no puede escapar. Su escenario es uno de estos lugares de la Segunda Guerra Mundial que tampoco puedo mencionar, donde Nimdok tiene que enfrentarse a su pasado. Las decisiones tienen un peso ético en el jugador, ya que podemos ayudar o dañar a las víctimas. Lo interesante del escenario de Nimdok es que cualquiera de los posibles desenlaces termina con el golem, una criatura semi-humana que él ayudó a crear, explotándole la cabeza. Y como último personaje está Ted. Ay Dios, a ver. Ted es un hombre joven, narcisista y algo paranoico, que está convencido de ser más inteligente y refinado que todos los demás. Conozco a esas personas. Am se aprovecha de la paranoia y ese egocentrismo, haciendo que dude todo lo que ve y de todos lo que lo rodean, especialmente de Ellen, a quien supuestamente él ama. El escenario de Ted es como una especie de cuento de hadas, donde tienes que rescatar a una damisela en apuros, como si él fuera el príncipe. Está lleno de trampas e ilusiones que intensifican esta paranoia que tiene, y donde no es claro qué cosas son reales o en quién puede confiar. Cada objeto y cada cuarto parecen sospechosos, creando un ambiente donde el jugador también siente esa duda y ansiedad. Ted es acosado por un interminable temor y desconfianza, pero nada de lo que sucede aquí puede ser comparado con el destino que él sufrirá al final del juego. Pero ahorita vamos a hablar de eso. I Have No Mouth te odia a ti como jugador y te lo hace saber todo el tiempo, exactamente igual que Am odia a los humanos. A pesar de todo lo que he dicho, es una joya de culto en gran parte por la dificultad. Una dificultad que sí nace también de lo incómodo que es jugar. Los desafíos van un paso más allá de lo que veían en las aventuras gráficas de los años 90. O bueno, no era tan común.
En este mundo surrealista, muchas de las soluciones de los acertijos son tontas, son absurdas, y en ocasiones el juego te obliga a hacer cosas moralmente horribles, como lo que dijimos que le pasaba al niño con Imdok. Para simplemente moverte en el juego, tienes que hacer clic en el comando caminar a o mirar a y luego hacer clic donde realmente quieres ir para moverte de locación, en lugar de solo hacer clic como, ya saben, cualquier juego point and click. Pero aquí se justifica. Los rompecabezas son extremadamente difíciles y a veces ni siquiera tienen sentido, como en el nivel que hay que tirar una cadena 3 veces para abrir una habitación secreta. El juego está diseñado para hacerte sentir incómodo. No quiere que la pases bien. Quiere que sufras y sientas que, aunque sea un 1% de la frustración que sienten los personajes, el juego consigue hacer de ese odio plagado en la narrativa como algo jugable. Y eso es lo que creo que es increíble de este juego. Lo puedes experimentar tú realmente. Además, el juego tiene todos los problemas clásicos del género point and click que suman esa sensación de frustración al jugar, como tener píxeles ocultos que se mezclan con el fondo y que sea muy difícil ver los objetos interactuables. Y sacar el final bueno, y voy a poner unas comillas muy marcadas diciendo bueno, es muy difícil. Porque cualquier error, cualquier mínima equivocación te saca del nivel o altera el resultado final. Y hay que ir de lugar en lugar checando todo 1000 veces para poder encontrar lo que tienes que hacer. Y se vuelve muy tedioso por momentos. Te hace sentir cansado, al igual que los mismos personajes. Créanme que si están viendo este video, ha sido muy cansado. En cada nivel también hay un contador moral que cambia de acuerdo a nuestras acciones. Este medidor es una mecánica especial que impacta el bienestar de cada personaje y muestra cómo cada elección puede mejorar o empeorar su situación emocional. El jugador no resuelve acertijos en un sentido tradicional, sino que lo hace en escenarios con cuestiones morales que ponen a prueba a los personajes y también al jugador, como si pudiéramos experimentar cómo Am controla psicológicamente a los 5 sobrevivientes y a ti. Este juego busca romperte simplemente. Además de la trama y los temas que toca, el juego habla de muchas otras cosas oscuras y muy terribles como la tortura animal, la experimentación en humanos, enfermedades mentales provocadas y muchas otras cosas que no quiero mencionarlo abiertamente en un video de YouTube. Pero es realmente increíble cómo el juego te lleva a desconfiar de todo y a sentir la misma paranoia de los personajes y además la misma locura. Y una de las cosas que se me hacen curiosamente muy ad hoc en este juego es el soundtrack. Como está hecho con midis, es como si te recordara la naturaleza robótica de Am. Se siente artificial, pero muy oscuro. Y sinceramente hablando, tengo que decir que tiene un gran trabajo con las voces. Y el diseño sonoro es increíblemente bien ambientado. Este juego tiene 7 posibles finales basados en el desempeño del jugador. Aunque ya había juegos que ya lo estaban haciendo en ese momento, no era tan común en su época, que incluso muchos jugadores desconocían. Especialmente teniendo en cuenta todas las condiciones complejas que tienes que hacer para alcanzar un único final bueno. Y otra vez les digo, bueno entre muchas comillas. Así que ya, vamos a hablar de una vez por todas. Al final del juego, después de haber hecho todo por lograr algo en este juego, Am desata todo su odio y una ira absoluta contra Ted. Y lo convierte en una masa gelatinosa horriblemente desagradable y sin boca, que simplemente se desplaza por el mundo dejando un rastro de baba como un caracol. Ted es despojado de toda humanidad, de su cuerpo, de su cara y lo que quedaba de su vida. Pero aún así, sigue encerrado en una mente humana. Está consciente de su destino y siempre seguirá torturado por el mismo odio eterno de Am. No tiene boca, pero tiene que gritar. Esta imagen escalofriante muestra a la perfección la esencia de esta historia. Muestra la crueldad de Am y el deseo insaciable de infligir un dolor eterno. Y en otra de sus declaraciones públicas, Ellison, el autor de esta historia, dijo que codiseñó el videojuego para que nadie realmente pudiera vencerla. Pero también agregó que la única manera de ganar es jugando con nobleza. Sin embargo, Ellison aclaró que aunque el jugador actuara con la mayor nobleza posible, nunca se podrá evitar el destino de Ted. En uno de los posibles finales, Ted sí puede derrotar a Am y salvar a sus amigos, pero esto no evita que su destino siempre sea el mismo. Esta es la tragedia de I have no mouth and I must scream. La lucha por mantener la humanidad es inútil, no hay esperanza y nadie puede salvarse del odio de Am.
Un odio que trasciende incluso cualquier acto heroico. Entre más pienso en este juego, irónicamente siento que alguien se está riendo de mí, como un torcido, horrible sentido del humor. Algo que parece un mal chiste y, de hecho, mal contado. Eso es todo este videojuego. En primer lugar, ¿por qué alguien quiso hacer esto? ¿Y por qué rayos hay alguien como yo tratando de seguir pensando en este videojuego? I Have No Mouth and I Must Scream desafía el horror en los jugadores. Desafió en mí y de hecho no sabía que podía sentirme así. Entre más lo analizas y más lo piensas, peor se vuelve. De hecho, se nota la influencia de este juego en muchos juegos de terror psicológico de ese momento en adelante. Un pensamiento pesimista por el futuro, hecho videojuego. No sé si debería ser tomado como una advertencia como las típicas historias de inteligencias artificiales de ciencia ficción. Creo que más que eso, es una advertencia de nosotros mismos. Creo que es lo más positivo que siento que puedo sacar de todo este videojuego. Y se los comparto. Am no es solo una máquina que se salió de control. Es la encarnación del rencor, la desesperanza y la falta de humanidad que existe en el mundo. Porque él fue creado por los mismos humanos. Al final, I Have No Mouth no es solo un juego de horror en el sentido tradicional. Es una exploración de un miedo que quizás todos tenemos muy adentro. El miedo a perder el control. El miedo a enfrentarnos a la verdadera maldad sin escapatoria. Y el miedo a que, en el fondo, nunca vamos a tener redención o salvación. No hay escape, no hay victoria, y para algunos, nunca habrá paz. Al final de I Have No Mouth and I Must Scream, Am sigue ahí, incansable, inalcanzable y eterno, recordándonos que el verdadero horror puede residir en lo que nosotros hacemos, pero también en lo que nosotros podemos llegar a ser. Un largo y oscuro camino que llega a un lugar inalcanzable e inganable. Simplemente el villano más cruel que he podido ver en un juego, y uno del que no me encantaría regresar en mucho tiempo. Muchas gracias a todos por ver este video. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Yo sí les deseo paz, cuídense mucho y en serio paz a todos.